La historia de los sindicatos policiales en España es una historia bastante controvertida y además directamente condenada con eso que ahora está de moda llamar las cloacas del Estado. La primera polémica en torno al sindicato de policías se produjo en 1978, en la época en la que los terroristas de ETA y de Grapo sembraban de cadáveres de policías los suelos de España todos los días. El Sindicato Profesional de Policías, SPP, que era la continuación de la antigua Asociación Profesional de Policías, hizo una nota contra el gobierno de la UCD culpándole de impotencia frente al terrorismo, la famosa nota del "estamos hartos". El entonces ministro del Interior, don Rodolfo Martín Villa, anunció sanciones contra los policías del sindicato SPP, aunque aquel comunicado también causó un cisma y la creación de un segundo sindicato, la USP, que defendía que la prioridad no era tanto recriminar al gobierno por cómo gestionaba la política antiterrorista y las muertes de policías, sino centrarse en crear una nueva policía democrática más pendiente en evitar, por ejemplo, casos de tortura en la policía. En este país tenemos aproximadamente unos 9.000 policías y tenemos 2 sindicatos de policías. La mayor parte de los policías se han sumado al carro de la sindicación. La mayoría de ellos están afiliados al Sindicato Profesional de Policías y una minoría en la Unión Sindical de Policías, que fue quizá el primer sindicato que planteó en serio las primeras reivindicaciones de la reestructuración del aparato policial. Pero, indudablemente, el Sindicato Profesional de Policía es hoy por hoy el sindicato mayoritario a nivel representativo de este cuerpo. Quedaba, por tanto, la SPP como sindicato mayoritario y la USP como sindicato minoritario. ¿Y quiénes aparecen al frente del SPP? Pues básicamente 2 inspectores de policía. Uno, el señor don Manuel Novas, y 2, el señor don José Manuel Villarejo. El entonces conocido como Inspector Villarejo era el secretario de la SPP, hoy más conocido como Comisario Villarejo, por otro tipo de ocupaciones. Don José Manuel Villarejo es secretario general del Sindicato Profesional de Policía. Yo estoy segura que tiene muchas cosas que contar. Fue el SPP, con el señor Villarejo como secretario, el que anunció en 1980 la primera huelga de policías para reivindicar mejoras laborales al gobierno de la UCD, con don Juan José Rosón como ministro del Interior. Fui secretario general del sindicato intentando cambiar todos los lastres que existían después de la dictadura. Me temo que muchos aún persisten. Posiblemente el cuerpo que más ha asumido el proceso democrático haya sido el Cuerpo Superior de Policía. Me temo que muchos aún persisten. El cuerpo que más ha asumido el proceso democrático haya sido el Cuerpo Superior de Policía. Y como vi que no podía, digamos, continuar con esa situación, organicé una huelga general, la primera que hubo en España de la policía. Aquella huelga del SPP contó con la oposición del sindicato alternativo, es decir, la USP, así como sectores policiales no sindicados. Y ante la huelga, el señor Rosón anunció sanciones contra toda la cúpula directiva del SPP. Nosotros desde hace 3 años hemos procurado asociarnos o sindicarnos, que hemos planteado ya 2 plataformas reivindicativas precisamente para mostrar mucho mejor las posibilidades de servir al pueblo al que en definitiva nos debemos, y que prueba de ello está en todos los servicios que día a día va recogiendo la prensa, en que estamos tratando de levantar toda esa terrible problemática del terrorismo y del orden público de la manera en que podemos y que nos han enseñado. Yeah. La mayoría de periódicos ignoró aquella huelga de policías para no dar pábulo a algo que podía perjudicar a aquella institución. No así el periódico Diario 16, que entonces dirigía don Pedro J. Ramírez, y probablemente en aquel momento ya comenzó a crearse el lazo entre don Pedro J. Ramírez y el comisario Villarejo. Si esto ha ocurrido o ha dejado de ocurrir, nosotros como sindicato seguiremos planteándolo continuamente. Con la llegada al gobierno de don Felipe González, el inspector Villarejo se retiró de la policía para centrarse en el sector de los negocios. Y quedaría al frente del sindicato de policías, SPP, el señor don Manuel Novas, que aparecía como alguien renovador que quería regenerar la policía y volverla verdaderamente democrática. No es malo el que un policía sea conocido por razón de su cargo, es decir, sea conocido como persona que dirige el Sindicato Profesional de Policías, como mayoritario en el cuerpo. Pero el mandato del señor Novas al frente de la SPP acabó de una manera bastante más escandalosa que con el señor Villarejo, tanto que fue acusado por sus propios compañeros del SPP de corrupción, de estar apropiándose de los fondos del sindicato, porque el SPP tenía una revista de autopromoción y, según sus compañeros, el señor Novas
había cometido apropiación indebida de aquellos fondos. No solo pusieron una denuncia, sus propios compañeros le detuvieron y hasta había fotógrafos para que se viera el momento. Las personas que uno pensaba que eran amigos, personas que uno pensaba que luchaban de verdad por un sindicalismo y por una policía civil, personas que yo mismo las había nombrado dentro del equipo, que hagan esto obviamente es tremendamente negativo. Pero no por el hecho en sí de pedir una justicia, de pedir una revisión de cuentas, etcétera, etcétera. Yo creo que si efectivamente existe una normalidad económica dentro de cualquier organismo, dentro de cualquier institución, dentro de cualquier organización, máxime incluso dentro de un sindicato de policías, creo que hay que denunciarla. Y en principio, para no hacer daño al sindicalismo, para no hacer daño a la policía, hay que hacerlo, repito, en principio, a los órganos gestores, es decir, la Junta Nacional y el presidente, y en su defecto en este sentido, el vicepresidente. Y luego ya, fruto de esa investigación interna, depurar las convenientes responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar, y en este sentido, desde luego, no se dañaría, como de hecho se ha dañado, no ya la persona de Manuel Novas, sino el sindicalismo policial y la imagen policial. El señor Novas terminaría siendo condenado, aunque sería una pena leve. El abogado de los policías que lidraban la causa contra el señor Novas era don Emilio José Rodríguez Menéndez, en el que probablemente era su primer caso mediático. No sería la última vez que el señor Rodríguez Menéndez representaba a policías, porque muy poco después se produciría el caso del Nani, donde también se juzgaba a un grupo de policías por formar una mafia policial, y su abogado fue nuevamente el señor Rodríguez Menéndez, que llegó a inventarse que el Nani seguía vivo, escondido en algún país de América Latina, hasta con fotos falsas. Luego ha reconocido que todo aquello fue un montaje. Cadáver del Nani. ¿Se reitera en esa afirmación? Esa pregunta que me hace usted, ni se la voy a afirmar ni se la voy a negar. Lo único que le puedo decir es que el Nani no está desaparecido, está muerto. ¿Y por qué está tan seguro? Usted no le voy a dar la información porque estoy tan seguro, pero nadie tiene que ser tan tonto de no saber que si fui durante todo el tiempo y ahora puedo decir que está muerto por los años transcurridos, pero si fui el abogado de todo el procedimiento, algo sabré. Pero el señor Villarejo y el señor Novas no han sido los únicos miembros de la SPP que se han visto envueltos en procesos judiciales, porque el que fue presidente del Sindicato Profesional de Policías hasta el año 2013 era el inspector don José Ángel Fuentes Gago. Fui miembro del sindicato profesional, presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía hasta junio del 2013, no hasta el 2012, hasta junio. Muy bien, del o sea 2013. que no es por de ser el máximo responsable, sino que más tiempo, correcto. Muchas gracias. Perdón, pero es que me gustaría matizar que el Sindicato Profesional de Policía aglutina la escala de subinspección ejecutiva y superior del Cuerpo Nacional de Policía, un rango muy importante de funcionarios con una especificidad típica laboral que conviene que tengan una representación particular. El número 2 de don Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la policía que nombró el señor Fernández Díaz. Y recordemos que tanto el señor Fuentes Gago como el señor don Eugenio Pino están metidos en todos los episodios oscuros, turbios y chanchulleros de la etapa del ministro señor Fernández Díaz. El señor Fuentes Gago ya ha confesado en comisión que algo tuvo que ver con la investigación sobre una supuesta cuenta con dinero fuera de España del entonces alcalde de Barcelona, don Xavier Trías, que nunca se pudo verificar. Tenemos un personaje también central, que es José Ángel Fuentes Gago, que actúa aquí, pero que es el director de gabinete de la Dirección Adjunta Operativa. José Manuel Fuentes Gago es quien viaja en uno de los dos aviones privados, para dar un ejemplo, que tiene la policía para uso oficial, es el que viaja a Suiza para comprar el famoso pantallazo ficticio de la cuenta de Xavier Trías, el alcalde de Barcelona en aquella época, en el 2014. ¿Usted sigue pensando que esa cuenta en Suiza existe? Recibo una orden de ir a verificar una información y es toda mi participación en estos hechos y no otra. Voy con el titular de la fuente y de la información. Y el señor Fuentes Gago es uno de los sospechosos de haber sido quien se dedicó a difundir el llamado informe PISA sobre supuestos vínculos de Podemos con el gobierno de Irán a principios del año 2016.
lo cual hace difícil no plantearse al menos una conexión entre el Sindicato Profesional de Policías y algunos de los episodios más negros de la policía en nuestro país. Mire, el informe PISA es realmente una cosa aberrante. Se me ha podido criticar de mil cosas, pero mi informe tenía cierta contundencia. Creo que efectivamente lo organizó el señor Fuentes Gago. Yo del informe PISA no tengo nada que ver. No he escrito una palabra, a word, nada. O sea, no he tenido ninguna información para la confección de ese informe, nada. O sea, estos son informaciones, como usted ha dicho, en fuentes abiertas, porque aquí cada uno puede escribir lo que quiera, pero no tengo nada que ver. O sea, nada es nada.